Se abre la audiencia de vista pública en el expediente 5141-2014, formado por apelación directa de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por la entidad Ternium Internacional Guatemala Sociedad Anónima contra la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. La Secretaria General Adjunta dará lectura a las relaciones y consideraciones parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias respectivas de la presente audiencia. En la parte considerativa de la sentencia de 12 de septiembre de 2014, emitida por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, que conoce esta Corte en apelación y respecto de la cual se pronunciarán quienes intervienen en la presente audiencia, se estableció: del análisis integral de la acción constitucional de amparo, sus respectivos antecedentes y de las normas legales aplicables al caso concreto, se constata que el auto de 9 de octubre de 2013, acto reclamado, fue dictado por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social en el ejercicio de las facultades legales que le confiere el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, no evidenciándose violación de derecho constitucional alguno. Asimismo, este tribunal estima que, si bien es cierto lo manifestado por la entidad Ternium Internacional Guatemala Sociedad Anónima, que el artículo 365 del Código de Trabajo estipula que el auto que resuelve el recurso de nulidad interpuesto es apelable, lo es también el hecho que el artículo 383 de la norma legal relacionada establece en forma categórica que durante el periodo de conciliación no podrá interponerse recurso alguno. Norma legal en que se sustentó la autoridad reprochada para emitir el acto reclamado sin que se evidencie violación a norma legal alguna. Por lo anteriormente considerado, el amparo solicitado resulta notoriamente improcedente, toda vez que no ha habido restricción ni limitación alguna de los derechos que la Carta Magna y demás leyes garantizan. Derivado de lo anterior, debe condenarse en costas a la solicitante e imponerse la multa correspondiente a los abogados patrocinantes de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Al resolver, declaró: deniega por notoriamente improcedente el amparo interpuesto por Ternium Internacional Guatemala Sociedad Anónima. En consecuencia, condena en costas a la postulante, impone multa de 1,000 quetzales a cada uno de los abogados patrocinantes, Leonel Francisco Aguilar Salguero y José Federico Celada Cifuentes. De conformidad con lo establecido en el Acuerdo 1-2013 de esta Corte, se hace de conocimiento de quienes intervendrán en la presente vista pública, que para hacerlo cuenta con un tiempo de 15 minutos para pronunciarse respecto al fallo recurrido, en particular sobre la existencia de agravios. Además, deberán dirigirse directamente al tribunal, alegar en forma oral y abstenerse de dar lectura a cualquier documento, salvo autorización del presidente, concretarse el asunto planteado, ser breves, precisos y concisos y evitar preferir expresiones irrespetuosas respecto a las partes o a los miembros del tribunal. Eso es todo, señor presidente. Puede hacer uso de la palabra el abogado Leonel Francisco Aguilar Salguero en representación de la entidad solicitante del amparo y de esta vista pública. Ante todo, muy buenos días, señores magistrados, señores colegas, compañeros de Ternium. Agradeciéndoles que nos hayan dado la oportunidad de podernos manifestar en forma oral y pública. Sabemos del compromiso que ustedes tienen de las otras tareas, pero para nosotros es muy importante esta audiencia oral y pública por las siguientes razones. Al dar lectura, la secretaria omitió un apartado que es el que nos obliga a venirles a pedir a ustedes, a instarlos a que con apego al artículo 43 de la Ley de Amparo se aparten o se separen de determinada doctrina judicial, determinada doctrina de la Corte de Constitucionalidad, que es la que ha servido de referencia para que se nos deniegue la acción constitucional de amparo. Esa doctrina, lo que ha dicho la Corte es que durante el periodo de conciliación, las resoluciones que dicte el juez de trabajo no son apelables. Nosotros, con todo el respeto, venimos a instarlos a ustedes a que se separen, ya sea generando una nueva doctrina o en su defecto, separar esa doctrina al caso concreto que ya con posterioridad les estaré informando. En principio, nosotros estimamos
que debe de generarse una nueva doctrina con carácter general, pues la Corte de Constitucionalidad, al hacer un análisis sistémico de los artículos 393 y 383 del Código de Trabajo, abandona el texto de la ley y genera una nueva norma. Paradójicamente, la Corte de Constitucionalidad, donde nosotros descansamos la protección de nuestras garantías constitucionales, si continúa con esta doctrina, continuará violentando garantías de orden constitucional. ¿Y por qué? En principio, si nos ubicamos en el artículo 383 del Código de Trabajo, en el segundo párrafo específicamente, se refiere a que las resoluciones dictadas por el tribunal no serán objeto de cuestionamiento. Sin embargo, esa norma está dentro de un contexto inmediato, que es la integración, que es el primer apartado del artículo 383, la integración del Tribunal de Conciliación. Nosotros estimamos que al generarse esa doctrina, se está violentando el sentido de los procesos colectivos. ¿Por qué? En principio, todo proceso colectivo tiene 3 momentos o 3 periodos. El primero, que es la intervención del juez de trabajo. El juez de trabajo en ese periodo lo que hace, se convierte en un árbitro que al final de cuentas califica o no, si accede o no al pliego de peticiones o a los reclamos que están formulando o que pueden dar lugar a algún conflicto colectivo como el que nos ocupa. El segundo momento es la integración del Tribunal de Conciliación y el tercer momento es el Tribunal de Arbitraje. El artículo 383 se refiere al periodo del arbitraje. Desde ningún punto de vista podemos hacer extensivo ese periodo a lo que un juez de trabajo, que es una autoridad total y absolutamente distinta al Tribunal de Conciliación, dicta en el momento en que accede a que se dé trámite a un conflicto colectivo. Hay que tener presente de que la finalidad del juzgado de trabajo, del juez de trabajo, los fines, son muy distintos a los tribunales de conciliación. El Tribunal de Conciliación no dicta resoluciones vinculantes y a ello se debe la lógica jurídica de que el artículo 383 diga textualmente de que sus resoluciones o actos no pueden ser motivo de cuestionamiento. Sin embargo, la Corte ha hecho extensivo ese postulado del artículo 383 a las resoluciones que dicta un juez de trabajo, que es una autoridad con fines distintos. La autoridad de trabajo lo que hace es calificar, como lo dije en un momento determinado, el ingreso del pliego de peticiones para que se cumpla con los términos del artículo 381 del Código de Trabajo, que al final de cuentas es la que nos da el listado de los requisitos que debe llenar el traslado de un pliego de peticiones. En ese sentido, nosotros creemos que se está abandonando el texto y se está buscando un texto que no es el adecuado. Es por ello que igualmente les pedimos que se aparten o que se alejen de esa doctrina judicial, de esa doctrina constitucional, puesto que se está violentando la garantía del debido proceso, el derecho de defensa y la seguridad jurídica. ¿Por qué? Un juez de trabajo que no tiene un control específico a través de un medio de impugnación o de cuestionamiento, es darle una patente de corso, es otorgarle arbitrariedad en sus resoluciones. Continuar con esa doctrina judicial, ¿qué es lo que nos está ocurriendo? Que cualquier juez de trabajo puede dar trámite a un conflicto colectivo sin cumplir inclusive con los propios requisitos que ordena el artículo 381 del Código de Trabajo. En cuanto a los fines, también
aunque no deberían de ser atendidos el espíritu ni los fines, porque el texto es claro. Se está tergiversando los fines del artículo 383 y 393 del Código de Trabajo. Y al tergiversarse esos fines, reiteramos, se violenta garantías constitucionales a mi representada, como lo es la sujeción de la autoridad a la ley, el debido proceso y el derecho de defensa. Por si lo anterior fuera poco, y en todo caso esta Corte dispusiera no abandonar esa doctrina y generar una nueva en contrario, pues nosotros les venimos a manifestar que en el caso concreto, inclusive esa doctrina violatoria de derechos constitucionales no es aplicable. ¿Por qué? Si ustedes analizan el expediente que motiva el conflicto colectivo, el juez, en aplicación a los términos del artículo 393 del Código de Trabajo, hace un análisis previo de la solicitud y el traslado del pliego de peticiones. Y viene el juez y determina con muy buen criterio de que previo a continuar con el trámite se cumplan con determinados requisitos a efecto de que el pliego pueda ser trasladado en la forma que ordena la ley. ¿Qué queremos decir con esto? Que si bien es cierto, la Corte siga con el criterio de mantener esa doctrina judicial, para el caso concreto debe separarse, porque no es aplicable esa doctrina. ¿Qué fue lo que sucedió en el caso concreto? En el caso concreto viene un grupo de personas, hacen el traslado de un pliego y por la sola circunstancia del pliego no es suficiente la presentación material del pliego. Hay que cumplir con rituales y formalismos que guardan en sí mismo garantías de orden constitucional. El 381 delimita los requisitos que se deben de cumplir con relación a los sujetos, con relación al objeto del conflicto, con relación a los puntos que se están trasladando para una negociación. Si no se cumple con solo uno de esos requisitos, no podemos hablar de que el pliego de peticiones se presentó. Simple y sencillamente hay una acción material de presentar un documento, pero el pliego de peticiones conformado de acuerdo a las exigencias legales nunca ha sido ingresado. ¿Por qué es importante para el caso concreto considerar ese tema en particular? Porque aquí se está descansando la tesis de que no procede recurso alguno porque el periodo de conciliación inicia con la presentación del pliego de peticiones. Pero aquí no hubo presentación del pliego de peticiones. Y insisto, no hubo presentación del pliego de peticiones porque no se cumplieron con todos y cada uno de los requisitos que ordena la ley. En efecto, en el expediente podrán encontrar ustedes la entrega de un material de un pliego de peticiones, pero también podrán determinar que el juez que le daba trámite al conflicto colectivo dictó un previo, una resolución vinculante que debe de respetar el principio de la doble conformidad. Siendo así las cosas, concluimos nosotros que en el primero de los supuestos necesariamente debe de abandonarse esa doctrina judicial que ha dictado la Corte de Constitucionalidad en otros casos y que hoy sirve de freno para el ejercicio de derechos y garantías constitucionales de mi patrocinada. Y si no se abandona esa doctrina, por lo menos estudiar el caso concreto, que la doctrina no tiene aplicabilidad para este caso concreto, porque los 15 días que ordena el artículo 393 del Código de Trabajo, que es el plazo que le asigna la ley a la duración del periodo de conciliación, no habían corrido cuando nosotros, Ternium, planteó los mecanismos de defensa contra una resolución que consideró en ese momento arbitraria. Y buscando la doble conformidad es que se planteó un recurso de nulidad y se nos deniega un recurso de apelación. En conclusión, venimos a pedirles esa separación porque es un antecedente necesario para que la acción constitucional de amparo que hoy está siendo cuestionada mediante recurso de apelación sea declarada
se revoque la decisión de la Corte Suprema de Justicia y se declare con lugar la acción constitucional de amparo formulada por Ternium dentro del expediente motivo de estudio. Muchas gracias por su atención. Como terceros interesados comparece en el amparo el Sindicato de Trabajadores de la empresa Ternium Internacional Guatemala Sociedad Anónima, por medio de los directivos del Comité Ejecutivo que se encuentran presentes, auxiliados por el abogado Rafael Antonio Sánchez Morales, a quien se le concede el uso de la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Buenos días, señoras y señores magistrados de esta honorable Corte de Constitucionalidad, señora secretaria, abogados, partes. En principio quisiera reiterar de que la sentencia de amparo dictada por la Honorable Corte Suprema de Justicia está apegada a la ley, a las constancias procesales y a la doctrina legal que es aplicable a este tipo de procesos. Dicha Corte hizo un análisis de los antecedentes del amparo, estableciendo que la autoridad recurrida, que es en este caso la Honorable Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, actuó en el marco de las facultades que le confiere la ley, específicamente el artículo 203 de la Constitución y de una manera muy específica, aunque no lo menciona, el artículo 66 de la Ley del Organismo Judicial. Es importante resaltar este artículo porque es precisamente el que faculta a los jueces y magistrados a que, pudiendo hacer un análisis sobre la procedencia de un recurso, pueda rechazar el trámite del mismo, incluso in limine. Incluso in limine. Situación que en este caso, al hacer el análisis de la Honorable Sala Segunda, en efecto estableció de que haber otorgado un recurso de apelación a una resolución donde no procedía el mismo y en concordancia con los principios del derecho de trabajo, debía de ser en ese momento rechazada y no continuar conociendo de la misma. Dicho acto en ningún momento puede ser considerado que constituyó un acto en contra de los derechos fundamentales de la hoy postulante, sino todo lo contrario, es un acto que apega los procesos a la ley. Es importante mencionar que estamos hablando específicamente no de los conflictos colectivos en general, estamos hablando del conflicto colectivo de carácter económico-social, que tiene una diferenciación fundamental en la ley con el conflicto colectivo jurídico y con los procedimientos ordinarios, en donde sí, en el caso de los ordinarios, que es el trámite del mismo conflicto jurídico, le es aplicable el artículo 365 del Código de Trabajo, que expresa que la nulidad es un recurso en el cual a su resolución puede plantearse apelación. Pero no es así en el marco específico de un conflicto colectivo de carácter económico-social donde priva una norma específica, que es el 391 del Código de Trabajo, que dice que el procedimiento de conciliación se inicia con la entrega del pliego de peticiones. El pliego de peticiones, inclusive, es el inicio, si se hace ante un juez, es el inicio de la fase judicial de la conciliación, pero la conciliación se inicia con la entrega de ese pliego de peticiones a un empleador en la vía directa, hecho que está regulado a partir del artículo 377 del Código de Trabajo y que nos define con toda claridad cómo se integran los procedimientos de la conciliación. Pero el legislador, en forma atinada, refiriéndose a la procedencia de recursos judiciales, le fijó a la conciliación, ya en el contexto del procedimiento de los conflictos económicos sociales planteados ante el juez y tribunal de conciliación, un término de hasta 15 días. 15 días que en el marco de la ley y en el marco de los conflictos colectivos económicos sociales son días corridos. Todos los días y horas son hábiles en dicha materia. Por lo tanto, la Honorable Sala actuó en todo el uso de sus facultades legales, apegadas no solo a una doctrina legal, sino a lo que establece el artículo 391 del Código de Trabajo.
de esa consecuencia, no existe ninguna violación a los derechos fundamentales invocados por la hoy postulante. Por el contrario, la sentencia de amparo que dictó la Honorable Corte Suprema de Justicia hizo un análisis profundo con la aplicación de las normas, principios y doctrinas que deben regir el derecho del trabajo guatemalteco y particularmente los conflictos colectivos de carácter económico-social, que revisten una trascendental importancia en el desarrollo económico, social de los trabajadores y de las mismas empresas. Por tal razón, señores magistrados y señoras magistradas, considero de que la sentencia, al estar apegada a la ley, debe ser declarado improcedente el recurso de apelación y agradecerles por la atención. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra la agente fiscal, abogada Maritza Yesenia Castillo López, del Ministerio Público. Gracias. Buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, abogado postulante, terceros interesados y demás público presente. El Ministerio Público comparte el criterio sustentado por la Corte Suprema de Justicia, constituida en Cámara de Amparo y Antejuicio, en su resolución de fecha 12 de septiembre del año 2014, en la cual deniega el amparo planteado por el hoy postulante en contra de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones. Al realizar un análisis del caso en concreto, el postulante reclama la resolución de fecha 9 de octubre del año 2013, emitida por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social dentro del conflicto colectivo de carácter económico-social, en el cual rechaza el recurso de apelación planteado por una nulidad que en su momento también fue planteada. En ese orden de ideas, el amparo no procede cuando la autoridad impugnada ha actuado en el ámbito de sus atribuciones dentro del marco del debido proceso sin que exista una vulneración a derechos o garantías establecidas en la ley. De esa cuenta, al realizar un análisis del acto reclamado, se establece que la autoridad impugnada ha actuado dentro del ámbito de sus atribuciones al declarar inadmisible el recurso de apelación, tal como lo establece el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el artículo 383 del Código de Trabajo, que en el segundo párrafo es claro al establecer que no cabe recurso cuando se está tramitando conciliación. En ese orden de ideas, esta honorable Corte de Constitucionalidad se ha pronunciado con respecto al recurso de apelación dentro de un conflicto de carácter económico-social laboral, tal como lo establece en la sentencia 3609 del año 2009, de fecha 10 de septiembre del año 2010. Asimismo, hay sentencias en los expedientes de fecha 345-2002, así como en el expediente 3987-2009. En ese orden de ideas, el Ministerio Público establece que no existe vulneración a un derecho constitucional que sea reparable por la vía del amparo. De esa cuenta, solicitan los honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad que el recurso de apelación sea declarado sin lugar y confirme la sentencia de primer grado. En consecuencia, se ordene al demandado las demás declaraciones que en derecho corresponden de conformidad con el artículo 45 y 46 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal. Gracias. Se clausura la audiencia en vista pública.